En Colombia los zurdillos New Age andan enamorados de INA y la base, por supuesto. Es la izquierda, es la izquierda residual, la izquierda que estorba, la izquierda marxista, que en América Latina tiene mucha fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Iglesias creó una especie de pequeño imperio en los alrededores de la CLAU y el socialismo del siglo XXI. Así le llaman, yo no digo que lo sea. Y se incrustó perfectamente en el chavismo, se incrustó con Correa, se incrustó con Evo Morales. Él y su grupo, en aquel entonces el grupo, crearon su espacio allí. Pero el intento de entrar a España fue primero a través de la televisión de la ultraderecha, el gato al agua, luego en la tuerca, y luego a través de la televisión del gobierno iraní, que cuando se crea Podemos ya está haciendo la televisión del gobierno iraní Pablo Iglesias, y pensó que iba a poderlo hacer en España. En España, a ver, están en el 10% de la votación que tenían originalmente cuando surgieron como importante promesa de la izquierda, y entonces se está regresando a América Latina porque siente que su futuro en España políticamente es inexistente. Entonces, evidentemente en América Latina van a presionar, y en América Latina tienen a esa izquierda ingenua del marxismo recalcitrante y recauchutado, que todavía cree que va a ser la revolución, ¿no? Y que no puede defender las posiciones de quienes luchamos contra la ultraderecha, muchas veces en primera línea de fuego, como serían, por ejemplo, todos los europarlamentarios del grupo socialistas y demócratas, los socialdemócratas, no los pueden apoyar porque son sus enemigos, los ven como enemigos, entonces no pueden apoyar su lucha contra la ultraderecha. Pasó ahora con los incendios, ¿no? Aquí en España, Podemos y los grupos más leninistas no podían defender al gobierno socialista que está actuando correctamente en la gestión, ni denunciar las maldades del PP que metió la pata. O sea, verdaderamente sido vergonzosos con los incendios. La izquierda que estorba, la izquierda divina, la izquierda Chanel, no puede decir nada en contra de la derecha ni nada a favor del gobierno porque sigue viendo al socialismo como su enemigo. Entonces acaban haciéndose cómplices de la derecha de una manera bien triste, bien triste.